Buenos días, familia. Hoy continuamos hablando acerca del libro de Mateo. Y recordemos que en la semana pasada nos quedamos cuando Jesús hace una advertencia hacia el mensaje de Juan. Recordamos que Jesús está hablando de Juan y está haciéndoles ver a ellos que Juan era un profeta y más que un profeta, un hombre que no había nacido ni nacerá después de él. Porque Juan tuvo la oportunidad no solo de hablar que el Mesías vendría, sino que también él señaló al Mesías. Y el Señor dijo después de estos momentos, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Haciendo referencia a que cuando él estaba hablando, o cuando Juan hablaba el mensaje del Evangelio, Dios está esperando una respuesta de parte de nosotros. Cada vez que el mensaje es dado, el mensaje de Dios, Dios espera una respuesta de las personas. Y obviamente Jesús ahora nos va a hablar de algunas respuestas que se dan ante el mensaje, ante el Evangelio. Una de las respuestas, por ejemplo, de Juan fue una respuesta de fe. Y aunque dudó, pero recurrió a Jesús, corrió a Jesús. ¿Para qué? Para buscar justamente esa seguridad de saber si lo que estaba creyendo era lo adecuado o no. Pero además nos muestra ahora otras dos respuestas, la crítica y la indiferencia, haciéndonos ver que a través de la crítica y la indiferencia las personas incrédulas se esconden. La incredulidad es escondida a través de la crítica y la indiferencia. Ok, entonces vamos a ver estos pasajes. Dice en Mateo capítulo 11, verso 16 en adelante. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ok, entonces Jesús comienza a decir esta porción de las escrituras y recordemos, Jesús está diciendo, ¿a quién creen que fueron a ver al desierto? ¿A alguien que era dubitativo? No, alguien que era fuerte, alguien que tenía sus convicciones bien claras. Ese era Juan. Ustedes no fueron a ver a alguien que se ponía ropas delicadas, no, ustedes fueron a ver a Juan, un profeta y más que profeta, porque de nacido de mujer no hay ni habrá como él ninguno. ¿Y ustedes quieren saber si era el profeta? Pues sí, sí era el profeta, era el Elías que había de venir. Así es que el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿a qué voy a comparar la respuesta de esta generación? ¿A qué voy a comparar la respuesta que tiene esta generación? Es semejante, dice, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Jesús está hablando acerca de la crítica. Jesús está hablando acerca de cómo la incredulidad se esconde en la crítica. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Jesús, ¿qué ejemplo está tomando? Porque él dice, ¿a qué compararé esta generación? Y toma un ejemplo de la vida diaria. La plaza es un lugar donde las personas se reunían para hacer vida social, para hacer comercio, un lugar donde los hijos de muchos se juntaban para poder jugar. Y había dos juegos muy populares, ¿no? Entre los niños principalmente. Y todos conocemos que a los niños les gusta imitar mucho a los adultos. Y habían dos juegos populares, bodas y funerales, ¿no? Estos dos juegos muy populares. ¿Y qué es lo que hacían? Los niños imaginaban que estaban en una boda, tocaban una flauta imaginaria y todos tenían que salir, todos tenían que estar bailando como hacían los adultos. Ese era su juego.
El otro juego era funerales, ¿no? Que de la misma manera tocaban lamentaciones, endechas, ¿no? Tocaban y todos tenían que llorar así como habían las plañideras de ese tiempo y todos tenían que ponerse a llorar y ese era un juego divertido para ellos, el poder imitar a los adultos. Pero ¿qué había ocurrido en este ejemplo que pone Jesús? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. ¿Por qué? Porque les dicen, ok, vamos a jugar entonces a las bodas y les tocamos flauta, pero hubo un grupo de ellos, un grupo de estos muchachos que no queremos bailar, no juguemos a eso, no queremos eso. Ok, entonces no quieren jugar a las bodas, entonces juguemos a los funerales. Y entonces les endechamos y tocamos las flautas tristes, pero ustedes tampoco no se lamentaron, ustedes tampoco no... ¿Qué es lo que quieren entonces? ¿No? ¿Qué es lo que quieren? Nos fuimos de un lado al otro lado y ustedes no quieren nada, ¿no? Y están ahí discutiendo en medio de la plaza porque no saben qué es lo que quieren. Y Jesús va a aplicar este ejemplo de ellos, ¿a quienes? A la vida justamente de Juan y a la vida misma de Jesús. Y dice en el verso 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dice, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y ustedes dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Eso es lo que el Señor está diciendo. Vino Juan, que vivía en el desierto y en el desierto predicaba, en el desierto desarrolló su ministerio. Él vistió dice, con pieles de camellos, no bebía nada porque tenía un voto nazareo, ¿no? Su dieta es más, dice, con langostas y miel, y era muy especial. Y en la prédica de Juan, recordemos, es una prédica bastante dura, es una prédica en la cual él está invitando al arrepentimiento, y bueno, no solo invitando al arrepentimiento, está exigiendo que ellos tienen que arrepentirse, está preparando el camino para el Señor. Y esa era una prédica muy dura porque era un hombre con convicciones, Juan. Y él no se callaba la boca y él veía el pecado en la ciudad, aún en Herodes vio el pecado y aún le reconvino acerca de su mala vida, la vida que estaba llevando. Y este era Juan, pero al inicio tal vez muchos de los fariseos y los escribas fueron al desierto a verle. Fueron a verle porque Juan también los vio y les dijo, hipócritas, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Ustedes creen que por hacer esto se van a escapar de la ira venidera? No, tiene que haber un real arrepentimiento, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan. Pero entonces cuando Juan empezó a golpear el pecado, golpear el pecado, y eso no le gustó a los escribas, a los fariseos, a los que realmente no querían cambiar sus corazones. Y como no les gustó, ¿qué dijeron? No, vino la crítica. Como ellos no quisieron recibir la verdad, vino la crítica. ¿Y qué criticaron de Juan? Dijeron, no, este es endemoniado, este tiene demonio, así es que no le vamos a escuchar porque este tiene demonio. Empezaron a criticar de esa manera a Juan. Y Jesús les dice, ok, ya pasó Juan, pero ahora vino el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre no es así. El Hijo del Hombre tiene un comportamiento más social, ¿no? Porque Jesús era así, Jesús era más sociable, no estaba apartado de un desierto, él viajó por todos lados, tuvo contacto con las personas, estuvo en diferentes reuniones, es más, estuvo en las bodas de Caná, él comía, inclusive le preguntaban, ¿no? Los discípulos de Juan le decían, maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros, ¿no? Y Jesús le decía, porque están de bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús estaba así en el modo bodas, digamos, ¿no? Y entonces Jesús era más sociable, comía, compartía con las personas, comió en la casa de Mateo, tocaba al leproso, tocaba a alguien para sanarla. Entonces Jesús era así. Y sin embargo, como no quisieron escuchar tampoco la verdad que venía de Jesús, ¿qué dijeron ellos? La crítica, salió de nuevo la crítica. Y en la crítica que dijeron, no, este es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. La crítica empezó a salir, pero no para criticar por algo bueno, no para decir algo bueno, sino para qué, para decir cosas que no son, porque Juan no era endemoniado, sin embargo le decían que tenía
demonio. Y Juan no era, y Jesús no era un comilón y bebedor de vino, ¿no? No era así, porque ellos trataban de decir que era alguien que se daba solo para comer, que estaba emborrachándose, y que al decir que era amigo de los pecadores y de los publicanos, querían decir que él tiene el mismo pecado que ellos. Pero sabemos que Jesús no pecó, que Jesús tenía una vida sin pecado. Pero los hombres quisieron criticarle de esa manera. Porque los hombres son así. Por eso el Señor decía, ¿a qué compararé la respuesta de esta generación al mensaje de Dios? ¿A qué les voy a comparar? A unos niños en la plaza que están ahí gritándose unos con otros. Y unos les dicen, ¿pero qué? Ustedes no han querido jugar. Les tocamos flauta para que bailen y ustedes no quisieron bailar. Les tocamos endechas para que ustedes se lamenten y tampoco quisieron. ¿Qué es lo que quieren? Porque Jesús dijo, y vino Juan, que era así, y no le escucharon. Y vino el Hijo del Hombre, que es así, y tampoco le escuchan. ¿Por qué? Porque cuando no se quiere escuchar el mensaje, la incredulidad saca a relucir la crítica. Y si criticaron a Juan, y si criticaron a Jesús para esconder su incredulidad, ¿cuánto más no se critica aún el mensaje del mismo, del Evangelio? Las personas hoy en día que no quieren escuchar la verdad, critican y están criticando y están criticando que criticando a las iglesias, criticando a los pastores, criticando a los líderes y están criticando criticando el diezmo, criticando lo que se hace, criticando todo, están criticando constantemente la gente del mundo. ¿Por qué? Porque quieren tapar su incredulidad, ¿no? Quieren tapar la incredulidad que ellos tienen. No quieren afrontar y decir, no, yo no creo. No quiero seguir a Jesús. No quieren afrontar eso. Y tapan su incredulidad con la crítica. Y eso es lo que está diciendo a Jesús. Porque pastores hay, iglesias hay de diferentes tipos. Hay pastores de repente que hablan más duramente, hay pastores que hablan más suavemente, pero la gente critica a uno, la gente critica a otro igual. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar en el fondo el mensaje, no quiere escuchar la palabra de Dios. Cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, cuando no quiere escuchar la verdad, le es muy fácil encontrar disculpas, le es muy fácil encontrar críticas, le es muy fácil encontrar qué criticar para no oír la verdad. No quiere confrontar la persona que está mal, que no está viviendo bien, y para no confrontar ese hecho, prefiere estar criticando. Critica aquí, critica allá. Y eso a veces pasa en las iglesias. Recordemos una vez más, a veces en las iglesias aún hay personas que aún no creen en el Señor, pero viven en medio de nosotros, ¿no? Entonces esas personas, ¿qué van a hacer? Como no quieren confrontar la verdad de lo mal que están viviendo, van a comenzar a criticar a uno, van a comenzar a criticar a otro, van a comenzar a criticar aquí, porque es su defensa al no querer asumir su incredulidad. Esto pasa con las personas, esto pasa en el mundo, y eso es lo que decía Jesús. Ustedes vieron a Juan, ustedes tuvieron al Hijo del Hombre, y ¿qué quisieron? Parece la respuesta de ustedes, la respuesta de esta generación, les decía Jesús, parece de esos niños que están en las plazas y que le decían, pero si les tocamos flauta y ustedes no quisieron bailar, les tocamos, les pusimos lamentaciones y ustedes no se quisieron lamentar. La crítica no nos ayuda a poder escuchar la verdad. Y por eso el Señor terminaba esta parte diciendo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada finalmente por sus hijos. ¿Y qué es lo que quería decir el Señor? Cuando hablamos en el griego, esta palabra hijos podría tomarse también como frutos, ¿no? Los frutos de una familia, una persona son los hijos. Ok, entonces podría traducirse esta frase también como, pero la sabiduría es justificada por sus propios hijos. La sabiduría es justificada por sus propios frutos. En otras palabras, la sabiduría se demuestra por los propios
frutos. Ok, eso es lo que estaba diciendo entonces el Señor, ¿no? Les estaba diciendo a ellos, la sabiduría se demuestra por los propios frutos. Ustedes no quisieron escuchar a Juan, no quieren escuchar al Hijo del Hombre. Ok, pero la sabiduría se demuestra por sus propios frutos. Porque la sabiduría humana corrupta va a producir finalmente hechos humanos corruptos. ¿Cuáles son esos hechos humanos? La crítica, por ejemplo. Criticaron a Juan. Criticaron al Hijo del Hombre. Les hablaron mentiras, ¿no? Porque ni Juan era un endemoniado, ni Jesús era un comilón bebedor, ¿no es cierto? Ni pecador. Pero las críticas surgieron justamente por eso. Entonces, la sabiduría, dice, finalmente es demostrada por sus frutos, es justificada por sus frutos. Ok, pero la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, finalmente es una sabiduría que no tiene corrupción y que va a producir arrepentimiento, va a producir fe. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, ok, la sabiduría misma, va a hablar por sus propios resultados. Ustedes niegan a Juan, ustedes niegan, buscan críticas en Juan, buscan críticas en el Hijo del Hombre. Ok, ¿cuál es el fruto de esto? ¿Cuál es el fruto? Ustedes siguen viviendo una vida de pecado. Pero escucharon a Juan, se arrepintieron. Escuchan al Hijo del Hombre, se arrepintieron. Y sus vidas van a cambiar porque ahora se están arrepintiendo. Entonces, eso es lo que estaba diciendo el Señor. La sabiduría misma se va a mostrar por los frutos. Y ese es el pensamiento que de nosotros debemos tener. Ok, la sabiduría se va a mostrar por los frutos. Ok, ¿soy sabio yo al estar criticando a una persona u otra persona? Al final, ¿qué frutos está dando en mí? ¿Está produciendo cambios esas críticas? ¿Está produciendo transformación en mi ser, en mi persona, en mi relación con las personas? ¿O está peor las cosas? Vamos, miremos el fruto de nuestra sabiduría. O, aunque me cueste, llegué a escuchar a un Juan o llegué a escuchar a un Jesús y tomé la verdad. Y entonces esa verdad comenzó a cambiar mi corazón, comenzó a cambiar mi vida, me llevó al arrepentimiento de mis pecados, ¿no? Y ¿cuál es lo más sabio? ¿Cuál es lo más sabio? ¿Caminar en críticas o poder abrir mis oídos? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo más sabio? ¿Hacia dónde yo voy a caminar? Y eso es lo que estaba diciendo el Señor. No nos olvidemos, la incredulidad se esconde tras la crítica. Pero no es la única forma de incredulidad o no es la única respuesta a, a, al mensaje de Dios. Pues también el Señor nos habló acerca de otro tipo de respuesta y que tal vez aparentemente a nuestros ojos es una respuesta que no pareciera tan pecaminosa, pero a los ojos de Dios es una respuesta tal vez más trágica aún que la misma crítica. ¿Cuál es esa? La indiferencia, ¿no? La indiferencia es otra respuesta hacia el mensaje de Dios. Escuchamos el mensaje, pero no respondemos al mensaje. Seguimos haciendo lo que nuestras vidas hacen, ¿no? Tal vez curioseamos por ahí un poco, pero nuestras vidas siguen, ¿no? Y no hay cambios al mensaje que viene de parte de Dios. Y miren, dice en el versículo 20 en adelante. Seguimos en Mateo 11, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ok, comienza hablando
el Señor acerca de estas ciudades, que recibieron, dice, muchos milagros. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Porque ¿qué era la respuesta que Dios espera? Jesús, acordémonos que está en estas ciudades predicando, compartiendo el Evangelio y mostrándose como el Mesías, como a través de las señales y los milagros, porque recordemos, ese es el objetivo de las señales y los milagros aquí con Jesús, ¿no? Hacerles ver que las profecías se están cumpliendo. Y si estas ciudades, dice, recibieron tantos milagros, escucharon tantas cosas directamente del Señor, pero no se arrepintieron, ¿no? Entonces, como no se arrepintieron, dice el Señor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, ¿no? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es la indiferencia es un pecado terrible, o es una forma de incredulidad muy terrible, ¿no? Que el Señor justamente nos habla. ¿Y por qué decimos que la indiferencia es un pecado también terrible? Dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 13. El rey Josías preguntaba esto y decía, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, Josías, al encontrar el libro de la ley, y él lee el libro de la ley y dice, oh, no hemos estado haciendo esto. Y va y les dice a los sacerdotes, dice, preguntad a Jehová esto por mí y por el pueblo, porque hemos hallado este libro. Y grande es la ira de Jehová. ¿Y por qué es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra ellos? Dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. Por cuanto no quisieron escuchar las palabras de este libro, porque fueron indiferentes a las palabras de ese libro. La indiferencia es un terrible pecado. Dios exige una respuesta, ¿no? Como habíamos visto, Jesús comenzó a reconvenir a estas ciudades porque se habían hecho muchos milagros y no se habían arrepentido. Jesús esperaba una respuesta, y cuando viene la palabra de Dios o los milagros a nuestras vidas, Dios está esperando una respuesta de parte nuestra. Josías decía, la ira de Dios se ha encendido porque fuimos indiferentes, nuestros padres fueron indiferentes a esto. En Lucas capítulo 17, verso 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Noé estaba predicándoles, Noé estaba diciéndoles, ya viene el juicio, súbanse al arca, arrepiéntanse delante de Dios. Pero la gente, tal vez algunos curiosos, iban, molestaban y criticaban a Noé. Pero la gran mayoría ya eran indiferentes a lo que Noé hacía. Les era indiferente el llamado de Dios que había hecho a Noé. Y dice que mientras que Noé estaba haciendo eso, la gente bebía, se casaba, se daba en casamiento, o sea, seguían sus vidas normales. Eran indiferentes a la palabra de Dios. Dice cuando estuvo Lot también, en los días de Lot, y los ángeles llegaron ahí al pueblo, y igual también fueron indiferentes totalmente. Al contrario, quisieron pecar, quisieron abusar de los ángeles, ¿no? Y porque seguían sus vidas igual, compraban, vendían, plantaban, edificaban, seguían sus vidas normales, ¿no? No les interesó. Inclusive cuando fueron ahí a la casa de Lot, los ángeles hicieron un resplandor para que ellos se enceguecieran. Eso debieron haberlo pensado, pero no, igual ellos seguían bebiendo, comiendo, comprando, edificando, seguían haciendo sus vidas normales. Y dice, pero cuando Noé entró al arca, fueron destruidos. Pero cuando Lot salió, llovió del cielo fuego y azufre y fueron destruidos. Así será en el día que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre se manifieste. En otras palabras, cuando venga el Señor, de la misma manera, la gente seguirá siendo indiferente. La gente no escuchará y seguirá haciendo su vida normal.
De la misma manera, entonces, el Señor nos está diciendo que la indiferencia es un pecado muy terrible. La indiferencia esconde nuestra incredulidad. Y entonces esta incredulidad se manifiesta con nuestra indiferencia. ¿Indiferencia a qué? Indiferencia a todo lo que el Señor quiere hablarnos, a todo lo que el Señor quiere decirnos. Y el mundo es así. Puedes estarle predicando la palabra de Dios, puedes estarle llevando el mensaje, te pueden ver tus vidas cambiadas, pueden ver los testimonios de personas que están en el Evangelio, que sus vidas han cambiado, pero a ellos no les interesa. ¿Por qué? Porque no quieren ver y ya ni siquiera critican, sino son indiferentes. Siguen haciendo sus vidas normales. Y cuidado que muchas veces eso también puede pasar dentro de la iglesia. Personas que están escuchando el mensaje, personas que están escuchando de la palabra de Dios, que tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios, pero que no hay una respuesta. Son indiferentes, siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo sus vidas. Gente que llega a la iglesia, que escucha la palabra de Dios y vive su vida como cualquier persona del mundo. No hay un cambio en sus vidas. Cuidado, porque podemos estar cayendo en este mismo pecado, en la indiferencia. Y por eso el Señor decía: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín. ¿No? ¿Por qué? Porque estas ciudades fueron indiferentes. Jesús había llevado la verdad, había llevado milagros a esas ciudades y no habían respondido. Por tanto, nos está diciendo que el hecho que estas ciudades hayan tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, inclusive ver los milagros, la culpa que tienen por rechazar al Señor es más intensa, digamos, que si no la hubiéramos hecho. Y el libro de Hebreos nos dice eso justamente. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, es lo que estábamos diciendo. Aún puede haber muchas personas, y Hebreos advierte a la gente que está en las iglesias. Entonces, aún puede haber muchas personas que están dentro de las iglesias, escuchan el mensaje de la verdad, escuchan la obra de Jesucristo, escuchan qué es lo que deben hacer, pero siguen sus vidas iguales. No hay ningún cambio, no hay ninguna reacción, son totalmente indiferentes al Señor. Cuidado, porque si voluntariamente, después de haber oído, quieres seguir pecando, ¿qué más te puede salvar? Porque, ¿qué es lo que nos trae la salvación? La gracia de Jesucristo a través de su palabra. A través de la locura de la predicación del Evangelio, nosotros podemos llegar a Jesucristo. Pero si no escuchamos esto, si nos encerramos en indiferencia, ¿no? Imagínense a una persona que esté llegando a la iglesia y esté escuchando de la iglesia, está viendo las vidas cambiar de las personas, está viendo el testimonio de personas cambiadas, está escuchando la verdad del Evangelio, domingo tras domingo, pero cuando sigue sus vidas, cuando sigue su vida en medio de la semana, su vida sigue siendo la misma, su vida sigue siendo una vida de pecado, su vida sigue siendo una vida que es peor que cualquier persona del mundo. Entonces, está siendo totalmente indiferente. Y si estás pecando voluntariamente después de recibir eso, o sea, ¿qué más hay? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Y hay personas muchas veces que inclusive recorren iglesias, ¿no? Recorren aquí, recorren allá para ver dónde puede encontrar el mensaje que le gusta. Finalmente es la verdad. Si no quieres oír la verdad, o vas a criticar o vas a ser indiferente al mensaje del Evangelio. Y el Señor advirtió duramente justamente a ellos. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón
Y Tiro y Sidón eran unas ciudades que solamente escuchar los judíos eran sinónimos de la depravación, eran sinónimos de inmoralidad, ¿no? Y dice estas ciudades, pero si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, que si Tiro y Sidón hubieran tenido los privilegios que ustedes tuvieron de escuchar el mensaje, de ver esos milagros, entonces tiempo a que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y miren, aquí Jesús nos está advirtiendo y está haciéndonos ver algunas verdades muy importantes. Lo primero es que dice, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo. Y entonces nos está hablando de castigos diferentes o de grados de castigo, si queremos verlo así. Pero nos da la idea de que habrá grados de castigo, de que habrá castigos mayores y castigos menores en el infierno mismo, ¿no? Estamos hablando del infierno, la gente que está haciendo, está llegado, porque ni Tiro ni Sidón eran ciudades que se iban a salvar del juicio. Y Betsaida y Corazín tampoco, ¿no? Entonces estamos hablando del juicio y estas ciudades, estos dos grupos van a ir al infierno igual. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Dice, pero y en Tiro y en Sidón el castigo será más tolerable. ¿Por qué? Porque Betsaida y Corazín recibieron la palabra, recibieron el mensaje de Dios, y no solo ellos, sino también vieron los milagros que el Señor estaba haciendo. Por eso el castigo será más duro para las ciudades de Corazín y de Betsaida, porque ellos recibieron, ellos escucharon, pero no respondieron al mensaje de Dios. Y seguramente los gentiles de Tiro y de Sidón mirarán con desprecio a quién, a Betsaida y a Corazín, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse al ver todo lo que vieron, pero no se arrepintieron. Y el mismo mensaje sigue diciendo, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque Capernaum fue una ciudad en donde Jesús hizo muchos milagros, ¿no? Fue su centro de operaciones, si queremos llamarle ahí. Jesús predicó en Capernaum muchas veces, y vimos muchos de los milagros que hemos visto ahora en el libro de Mateo fueron hechos en Capernaum o en sus alrededores. Y por eso es levantada hasta el cielo, porque Jesús estuvo allí. El Hijo de Dios, el Hijo del Rey estuvo ahí, por eso dice, eres levantada hasta el cielo. Pero, ¿cuál fue la respuesta? Indiferencia de las personas. No hubo cambios en sus corazones, no hubo cambios en sus vidas. Dice, por tanto, hasta el Hades serás abatida. Hasta el Hades serás abatida. ¿Por qué? Porque hubo indiferencia. Y Jesús dejó muy claro esto. Sí, el Hades es el lugar de los muertos, pero aquí, como muchas veces también, Hades es a veces sinónimo del lugar donde van a recibir el castigo a aquellos que lo están rechazando. Y aquí es usado de esa manera. Eres levantada hasta el cielo por la presencia de Dios, pero serás abatida hasta el Hades. Dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y ojo, no está queriendo decir que los milagros van a traer salvación, que es a través de los milagros que la gente va a creer, porque la palabra claramente dice que solamente es el mensaje de la salvación, la locura de la predicación que va a traer salvación a las personas. Pero ¿por qué estaba diciendo eso? Porque el Hijo del Hombre mismo, Jesucristo mismo, en esta ciudad, en Capernaum, en Corazín, en Betsaida, había estado el mismo, hablando de su palabra, pero no solo hablando de su palabra, sino mostrando hechos milagrosos, mostrando maravillas que ningún hombre vio. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo las profecías de Isaías que decían que los ojos de los ciegos verían, la lengua de los mudos hablarían, los oídos de los sordos oirían, los cojos se levantarían. Entonces, dice que si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se hicieron en ti, pues habría permanecido hasta hoy, pues la gente no hubiera sido indiferente, sino que hubiera respondido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
Los de Capernaum no persiguieron a Jesús, los de Capernaum no lo criticaron, no se burlaron de él, no le ridiculizaron. Pero su gran pecado, la indiferencia. Y Jesús nos está mostrando esto, dice, y habría sido más tolerable, el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma. Y miren que la ciudad de Sodoma, solamente nombrarla, ya nos da la idea de una ciudad en la cual había perversión, ¿no? Una perversión sexual tremenda, terrible. Pero sin embargo Jesús compara estas ciudades y dice que el castigo va a ser más terrible para ti, Capernaum, porque tuviste el privilegio de escuchar la palabra, de ver los milagros, de ver la palabra de Dios hecha vida, pero no reaccionaste. No reaccionaste. Entonces el castigo va a ser más tolerable aún para la ciudad de Sodoma que para ti. ¿Por qué compara el Señor con la ciudad de Sodoma y Capernaum? Porque ambos son opuestos totalmente, ¿no? Una ciudad indiferente donde el Señor estuvo ahí obrando, y una ciudad de pecado, una ciudad de corrupción, ¿no? De Sodoma, de perversión sexual, ¿no? Porque aún su nombre está relacionado con la sodomía, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hace esa comparación? Porque la indiferencia al Evangelio es un pecado terrible, es un pecado que tiene consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué Jesús está diciendo? El que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? El mensaje que Juan estaba diciendo. ¿Cuál era? Que Jesús era el Cordero de Dios, que Él era el Hijo de Dios, que el Mesías que había de venir. Pero ¿a qué compararé la reacción de ustedes, ¿no? De esta generación, decía el Señor. A unos niños en la plaza que no saben qué es lo que quieren, finalmente. Porque les tocan flauta, no bailan, les tocan lamentaciones y tampoco se lamentan. Vino Juan que vestía así como con piel de camello, que comía langostas y miel, y sin embargo ustedes le dijeron endemoniado. Y vino el Hijo del Hombre que sí comía con ustedes, que bebía con ustedes, pero ustedes le dijeron comilón, bebedor, hijo, y que es amigo de pecadores, ¿no? Tratando de señalar el pecado. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿No? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo más se les puede hablar? ¿Cómo más se les puede decir? Es más, dice, es más. Se les mostró hasta milagros grandiosos en Corazín, en Bethsaida, en Capernaum. Se les mostró aún la palabra de Dios hecha vida, ¿no? Lo que el profeta estaba diciendo que iba a pasar, ¿no? Se estaba dando. Y ellos vieron milagros como nunca se vieron antes. Pero aún así, no quisieron reconocer al Mesías. Aún así fueron indiferentes a la palabra. Y por tanto, el castigo, dice, será más tolerable en aquellas ciudades pervertidas que no tuvieron esta oportunidad sobre aquellas que tuvieron esta oportunidad. Por tanto, el Señor nos está diciendo algo muy importante. ¿Qué es la respuesta que nosotros tenemos al Evangelio? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Nos queremos esconder en la crítica, en criticar al hombre, en criticar a las personas? ¿Nos queremos esconder en la indiferencia? No nos podemos esconder porque Dios está exigiendo una respuesta de parte de nosotros. Tú que estás escuchando el Evangelio, tú que escuchas la palabra de Dios, sea una iglesia, sea por otros mensajes, pero que estás escuchando la palabra de Dios, Dios espera de ti una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Críticas a los mensajeros? ¿Indiferencia al mensaje de Dios? Pues de ninguna de ellas te vas a escapar, porque dice el Señor que si tienes el privilegio de escuchar el mensaje de Dios, de escuchar la palabra, pero no hay reacción, cuidado. Y si estás dentro de la iglesia, y si estás escuchando el mensaje del Evangelio, Dios espera que tú te arrepientas, que vuelvas tu corazón a Dios. Porque si escuchaste el mensaje de la verdad, si escuchaste de Jesucristo y sigues viviendo la vida que vives, eso es indiferencia y el castigo es más terrible.
El Señor nos muestra en estos versículos o nos da la idea de que hay grados de castigos. Así es que tengamos cuidado en nuestras propias vidas y a nosotros que estamos en la iglesia, de la misma manera, que escuchamos la palabra de Dios día a día, que decimos que creemos en el Señor. ¿Vamos a escuchar la verdad o vamos a escondernos en no querer hacer la verdad en aquellos, criticando a aquellos que son los mensajeros? ¿O vamos a ser indiferentes a esa verdad? Es tiempo de reaccionar, es tiempo de obrar conforme a la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos que tú, Señor, nos enseñes, Señor, a poder escuchar tu palabra, a poder escuchar tu mensaje. Señor, hemos estado, Señor, de repente criticando, Señor, a otros. Y nos hemos escondido nuestra incredulidad, Señor, en críticas, en indiferencia. Pero ayúdanos, Señor, y permítenos caminar, mi Dios, no siendo indiferentes, sino respondiendo a tu palabra, respondiendo al mensaje del Evangelio, Padre. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.